Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta versión número 12 de la Academia Empresarial de queproducto.com. Mi nombre es Liliana Calderón, soy la directora de la Academia y con nosotros está hoy un invitado muy especial de nuestro aliado Disproel, Carlos Corso, su gerente general. Les doy a todos la bienvenida, a todos ustedes, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros aliados profesionales de la industria. Esta academia ha sido pensada como un espacio para evolucionar todos los diferentes sectores de la industria con calidad y con profesionalismo. Es por eso que aquí venimos pues a adquirir conocimientos tanto técnicos como administrativos y buscamos tener ese crecimiento profesional y del negocio, fortalecer todas las habilidades comerciales que tenemos, ampliar los criterios de decisión en los momentos de hacer compras y ventas de productos y mejorar nuestro perfil profesional. Sean todos ustedes bienvenidos a esta academia. Repito, esta es la versión número 12 de la Academia Empresarial queproducto.com. Con nosotros está un invitado muy especial y quiero recordar, antes de que pasemos al tema mayor, que este es un espacio que es gratuito, que está pensado para que tengamos ese crecimiento todos juntos, que si en este momento se nos ocurre alguien a quien podamos compartirle el enlace, es muy bienvenido. Estamos en el momento oportuno para invitar a todos quienes pensemos que nos pueden acompañar y estas capacitaciones puedan serles de utilidad. Entonces, los invitamos a que sean parte de este crecimiento compartiendo estas academias. También recordemos que estas academias, si nosotros tenemos la debida inscripción, están certificadas. Entonces, al final, por favor, en nuestro chat vamos a escribir nuestro nombre y número de cédula para poder tener ese registro. La academia tiene la certificación que es emitida por la Academia Empresarial y es certificada por Carlos Corso, nuestro expositor del día de hoy, gerente de Disproel, y por Fernando Moreno, el gerente general de Leto Industries. Recordemos también que hemos tenido versiones anteriores, esta es la número 12, por lo tanto, en nuestro canal de YouTube podemos encontrar la grabación de los diferentes cursos que ya hemos manejado hasta el momento. Nuestras 11 capacitaciones anteriores están invitadísimos a que las conozcan si aún no las han escuchado. Y bueno, el día de hoy queremos entonces darle la bienvenida a Carlos. Recordemos que tenemos eh, el chat abierto para todas las preguntas que ustedes puedan ir teniendo a través del tiempo de la capacitación. Entonces los leemos desde el chat y estaremos muy atentos a las preguntas que ustedes puedan presentar. Invitemos a más personas a que se nos unan. Sean muy bienvenidos. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien, regálame un segundo aquí, solucionamos ya para poderles. Ya. ¿Me escuchas, Liliana? Liliana, ¿me escuchas? Un segundo, porque no los escucho a ustedes. Ya. ¿Me hablas, por favor? A ver, los estaba escuchando perfecto, pero ahora no los oigo. A ver. Ah, están silenciados. Ustedes están silenciados. Bien, creo que ahora sí nos estamos escuchando tú y yo, Carlos. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bienvenido. Es un Muchas placer tenerte gracias. con nosotros en la tarde fría y lluviosa en Bogotá el día de hoy. Bastante, sí. Esperamos que todos nuestros eh, escuchas el día de hoy pues estén en un lugar cálido y confortable. Estamos listos para escucharte el tema de hoy, hablando de eficiencias y de la corrección del factor de potencia. Entonces, Correcto. Carlos, el escenario es tuyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Liliana, a ti y a todo el equipo de Qué Producto, a Fernando, que también tuvo bastante iniciativa en todo esto de la Academia Empresarial, que veo que ha sido algo bien interesante, bien importante para el sector eléctrico y electrónico del país. Creemos que pues, llevar un mensaje de capacitación y de formación es importante no solo en el tema de verlo como un negocio, sino de poder generar mejores profesionales a ese sector. Y pues nos alegra poder estar hoy participando con ustedes en este escenario. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando de temas de eficiencia, de un tema que se habla mucho en el mercado eléctrico, que es la energía reactiva, pero a veces hay conceptos que no manejamos al detalle, que son necesarios para la comunicación, y pues hoy lo queremos hacer. Como tú lo dijiste, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carlos Corso, soy ingeniero en energía y actualmente ejerzo como gerente general de la compañía. Entonces, partiendo de estos agradecimientos, te voy a empezar a compartir la pantalla para que entremos en materia y empecemos a hablar del tema. Listo, perfecto. Entonces, por aquí vamos a iniciar hoy. Tú hiciste la introducción. Muchas gracias nuevamente por la introducción. Y hoy, este es el tema que nos acoge hoy en la presentación del día de hoy, es la energía reactiva y la eficiencia energética. Como les decía, es un punto muy importante. Nosotros hablamos mucho de ahorro de energía, de eficiencia energética, pero poco nos estamos mostrando el tema como tal de, de lo que tiene que ver y lo que se regula por el tema de eficiencia. ¿Me confirmas, Liliana? Estamos viendo la presentación. Espero que se cambió. Dame un segundo. Listo. Espero que me estén viendo ahí. Vamos Creo acá. que no la estamos viendo todavía, Carlos. No, regálame un segundo, no sé qué se nos está saliendo. Sí, es que no estoy, bueno, nuevamente no estoy como anfitrión. No sé si la puedas de pronto tú compartir y me ayudas, porque me dice que no estoy como anfitrión, se salió. ¿Ya estás como anfitrión? Ya, listo. Volvamos a Entonces, compartir. nuevamente a ver si nos funciona. Ya, Perfecto, ya estás. listo. Ahí nos vemos, sí. Sí, Listo. Entonces, pues como les decía, el tema hoy es la energía reactiva y la eficiencia energética que venimos trabajando. Como compañía, hacer una ligera introducción. Como aliados de queproducto.com, nosotros somos Disproel, una empresa totalmente colombiana.
Tenemos presencia en los países que podemos acá en este momento observar. Desde México hasta Argentina siempre hemos llevado el nombre y la marca como tal en representación de los productos eléctricos y fabricados en Colombia. Pueden encontrar un poco más de la información de nuestra compañía en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tenemos también en alianza con qué producto un tema de capacitación e informaciones en algunas de las soluciones que se pueden presentar en estos temas. Y en LinkedIn, en nuestras redes, es una otra de nuestras redes. Como les decía, actualmente somos una marca país. Llevamos la marca Colombia en nuestros productos. Nos enorgullece decir que hoy somos el número 1 en soluciones de energía reactiva y condensadores trifásicos en Colombia, pero también estamos, como les mostré anteriormente, llevando nuestra marca hacia afuera, y por eso esta alianza con qué producto. Bueno, entramos entonces ya en materia. Vamos a hablar inicialmente de qué es la energía reactiva. Otra vez se nos cayó la presentación. Se nos cayó nuevamente, Liliana. No sé qué está pasando. ¿Puedes compartir, por favor, nuevamente? Esto, no sé por qué se nos cae la... Ya la vemos. Ya. Vemos tu pantalla. Gracias. Ok. Entonces, vamos a entrar en materia y arrancamos por uno de los ejemplos básicos que tiene el tema de energía reactiva, y es el entender quiénes la componen, por qué se habla de energía reactiva, por qué es importante, por qué controlarla y qué tenemos de componentes acá. Entonces, lo primero que vemos, que yo sé que algunos han visto este ejercicio, para los que no, esto representa cómo funciona un sistema eléctrico actualmente en nuestra distribución, y es que se compone de 3 potencias importantes. La potencia que tenemos acá, que es la activa, que ustedes están viendo, que es el líquido. Esta parte, este líquido que estamos viendo aquí, es lo que hoy conocemos como potencia activa, y lo representan los kilowatts o kilovatios, le decimos nosotros de manera coloquial. Estos kilowatts lo que hacen es la parte de la energía y de la potencia que enciende una lámpara, que mueve un motor, que hace que las cosas tengan movimiento en la distribución eléctrica y en la energía eléctrica. Esta potencia genera eso, y por eso la llamamos energía útil. Entonces empezamos a hablar de 2 conceptos, potencia y energía, y ya vamos a ver claramente su diferencia. Entonces tenemos la potencia activa. ¿Entendido? Prende un bombillo, mueve un motor, genera trabajo. Esta es la potencia que nosotros terminamos utilizando. Luego, partiendo de la naturaleza que tienen los productos y los elementos que conectamos al sistema eléctrico, nos aparece otra que se llama la potencia reactiva, que en algunas partes la reconocemos como energía perdida. Pero más que una energía perdida, es una energía que necesitan los componentes eléctricos, como los transformadores, como los reactores y otros componentes que tienen devanados en cobre para su funcionamiento. Esta potencia reactiva, esta energía reactiva que utilizamos en esta parte, se está representando por kVA. Y ustedes, los que han tenido la oportunidad de tener un condensador en la mano, se dan cuenta de que la representación o la unidad de medida de los condensadores viene en kVA. Por lo tanto, la potencia reactiva, esa también es su unidad de medida. Pero si ustedes se dan cuenta, en la imagen que estamos viendo una cerveza donde está compuesta por líquido y por espuma. Sin embargo, cuando nosotros queremos, viendo ya a ir al ejemplo de la cerveza, cuando queremos quitarnos esa sed, lo que queremos es que nuestra cerveza tenga más líquido que espuma. Lo mismo pasa con el sistema eléctrico de nosotros. Nosotros necesitamos que haya más potencia activa para el movimiento y menos de esta potencia reactiva, que, como les digo, es un resultante de la conexión de equipos que tienen devanados eléctricos en nuestro sistema. Entonces, cuando vemos este ejemplo, vemos que
la potencia activa más la potencia reactiva forma una que viene de aquí hasta aquí y es la que conocemos como potencia aparente. Es decir, la sumatoria entre el líquido y la espuma de forma vectorial nos da la famosa potencia aparente. Estos tienen unos símbolos muy particulares que mucha gente conoce, que la conocemos de que la potencia activa se representa con la letra P, la potencia reactiva con la letra Q y la potencia aparente, que es la sumatoria de estas dos, con la S. ¿Indicada en qué? kVA. Este símbolo, esta unidad que vemos acá. ¿Dónde más vemos los kVAs? ¿O dónde los vemos usualmente? Exactamente en los transformadores. Los transformadores se miden en esa unidad. ¿Y por qué? Porque los transformadores normalmente asumen la suma de estas dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva. Más adelante vamos a ver más ejemplos. Pero con esto quiero que le demos una introducción para entender un poco de lo que estamos hablando el día de hoy. Potencia activa produce trabajo, reactiva una resultante del sistema eléctrico y la sumatoria de los dos nos da la potencia aparente. ¿Cómo se ve esto en un sistema eléctrico? Entonces, vemos la línea azul que vemos en el triángulo que vemos a la izquierda, representa la potencia activa, watts. Si la vamos a ver de forma vectorial, hablamos que es la multiplicación entre el voltaje y la corriente por el coseno del ángulo que se forma en este triángulo. La roja que vemos ahí es la espuma que veíamos en la gráfica anterior. Esta espuma es la sumatoria vectorial cuando tenemos la P, que es la línea azul, la flecha azul, tenemos la flecha roja, se nos suman las dos y nos da una resultante que es la línea verde o la línea o la potencia aparente que vemos en este triángulo. Aquí vemos claramente la ecuación de sumatoria de este triángulo donde nos dice que la potencia aparente al cuadrado es igual a la potencia activa o la parte líquida de la cerveza al cuadrado más la espuma o la energía o potencia reactiva al cuadrado. Esa es la configuración matemática que tenemos dentro de esto. Cuando nosotros analizamos este triángulo, empezamos a ver que empezamos a hablar de eficiencia, el tema que nos trae aquí hoy a nuestra reunión. ¿Y qué vemos? Que aparece por acá un concepto importantísimo que se los voy a remarcar acá, que se llama el factor de potencia, este que vemos ahí. Ese factor de potencia, si ustedes están dándose cuenta, es la relación entre la potencia activa dividido la potencia aparente, es decir, el total. Esa relación normalmente nos da un porcentaje. O sea, tenemos una potencia activa que puede consumir, por ejemplo, 80 kilovatios de un sistema y ya con reactiva, la total potencia que tenemos o potencia aparente del sistema puede ser de 100. Eso nos va a dar una relación. Si yo divido 80 sobre 100, línea azul sobre la línea verde, me va a dar como resultante algo que llamamos el coseno phi, que es el coseno de este ángulo, o de la misma forma, el factor de potencia. Entonces, ese factor de potencia, nosotros hemos escuchado bastante este concepto en el sistema eléctrico y siempre decimos que tiene un valor mínimo. Factor de potencia es un factor de potencia mínimo. Hablamos de que el factor de potencia en un motor, cuando vemos una placa, dice FP igual a 0.85. Por allá hemos escuchado que la gente dice que el mínimo factor de potencia es 0.9, pero hoy les vamos a explicar por qué ese 0.9. Y también hoy en día ya no solamente se habla del factor de potencia como eficiencia eléctrica, sino también en esta etapa que ustedes están viendo acá, y vamos a ver también un poquito de ese concepto que es los THD, en símbolo que viene de inglés y que en español significa distorsión armónica total, muy relacionado a la eficiencia energética. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un factor de potencia en este cuadro, que era la fórmula que les decía, factor de potencia relacionado con esto, que es la potencia activa que se consume en el sistema sobre la potencia aparente que es su resultante. Pero si tenemos distorsiones armónicas en la corriente o en la tensión, ese factor de potencia cambia y tiende a caer cuando la distorsión armónica de un sistema es muy alta.
Entonces, un concepto que tenemos que empezar a manejar, porque se nos vienen regulaciones en Colombia que van a hablar de la distorsión armónica. No solamente se va a hablar del factor de potencia, también del factor de potencia distorsionado. Entonces, eso es importantísimo porque cuando en el conocimiento que venimos manejando por años en Colombia, venimos teniendo este concepto solamente dirigido a lo eléctrico, pero ahora con tanta incidencia de la electrónica, la distorsión armónica se vuelve un concepto que debemos empezar a manejar dentro de nuestro conocimiento técnico de ingeniería eléctrica. ¿Listo? Hasta aquí, esto es la parte en matemática y explicada con ejemplos de lo que tiene que ver con el factor de potencia. Por lo tanto, no sé, Liliana, si hasta el momento tenemos alguna duda, alguna pregunta o vamos continuando. Continuamos, hasta el momento no hay preguntas. Listo, Gracias. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos también tenemos tipos de energía reactiva. En Colombia se volvió muy importante el concepto por el temas de regulación. Entonces tenemos una energía reactiva inductiva, que es una de la energía que nosotros, a la que estamos habituados, la que conocemos, de la que hablamos de un factor de potencia, y es la que se genera por motores, transformadores y balastros. ¿Y se corrige con qué? Con capacitores o con otras aplicaciones electrónicas para mejorar ese factor de potencia. Ese factor de potencia de una placa de un motor dice 0,85, nos está hablando del factor de potencia inductivo de este equipo, y que con un capacitor o un condensador le subo ese factor de potencia y hago que el sistema eléctrico no tenga pérdidas por la energía reactiva. Incluso hay equipos que necesitan de un condensador para su buen funcionamiento y su energización. Y tenemos por otro lado, hacia el otro lado, la energía capacitiva. Esta energía capacitiva, como su nombre lo dice, es una energía reactiva capacitiva que está normalmente llamada así porque hay un exceso de energía capacitiva dentro del sistema. Es decir, estamos compensando esa espuma que veíamos, ya tenemos más elementos para compensarla de lo necesario. O sea, de esa cantidad de espuma ya tenemos más, entonces el líquido ya empieza a verse afectado por otros factores eléctricos. Pero eso significa que yo necesitaba 100 kVA para compensar esa espuma que me está generando el sistema, y le pongo 150, le pongo 200 kVA, y eso hace que el sistema no tenga problemas como tal en ese triángulo, pero sí empieza a tener problemas por distorsión armónica o por cambios considerables en la tensión. Entonces, es importante que diferenciemos que tenemos una energía reactiva inductiva y un factor de potencia del que se habla principalmente en esta etapa. Pero hoy en día, por conocimiento, ya este factor de potencia capacitivo, digamos lo que este se llama factor de potencia I y este es factor de potencia C, son dos factores de potencia que tenemos que tener en cuenta en nuestras instalaciones y que vemos que si se superan de un lado o de otro, vamos a tener impactos fuertes en el comportamiento del sistema eléctrico. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Cuando nosotros no controlamos esta relación entre la P y la S, entre la potencia activa y la potencia aparente, y este factor de potencia no está en los niveles adecuados, o por lo menos ojalá cercanos a 1, empezamos a tener mala regulación de la tensión o de los voltajes. Entonces empezamos a ver que los voltajes empiezan a variar considerablemente, empiezan a cambiar cuando no estamos en condiciones normales. Vemos que hay equipos afectados por su funcionamiento, y ahí empezamos con el segundo punto, que es el funcionamiento inadecuado de máquinas. Vamos a encontrar que hay equipos que no están funcionando bien, vamos a encontrar equipos que están funcionando inadecuadamente y que tienen problemas en su naturaleza. Punto importantísimo, aumento de pérdidas. A veces, si no controlamos este factor de potencia, vamos a tener pérdidas y no vamos a ser tan fácil de identificarlo, porque esto es un tema, como les decía, de naturaleza del sistema eléctrico. Y por último, vamos a tener una reducción de la capacidad y eficiencia eléctrica del sistema. Simple, ¿cierto? Y hay un punto importantísimo que aquí nos gusta remarcarlo y hacerlo, porque los efectos del factor de potencia
En Colombia, ya vamos a ver por qué, y en la mayoría de países, son muy pocos países donde no se da, tenemos un impacto sobre qué? Sobre la factura de energía por tener un factor de potencia bajo. Entonces, aquí vamos a tocar que el tema, a pesar de ser un tema eficiente y de control eléctrico y de eficiencia energética, va muy ligado a que particularmente no controlar el factor de potencia, no controlar la energía reactiva dentro de una instalación, nos va a hacer gastar más por penalizaciones en la factura de energía. Como también tenemos beneficios desde un buen factor de potencia. Disminución de pérdidas, obviamente, en los conductores, porque los conductores van a estar, acuérdense del vaso, teníamos la activa, pero también tenemos la reactiva. Si yo controlo esa espuma, mi vaso va a estar más vacío, voy a poderle poner más líquido, voy a poder utilizarlo mejor. Entonces, eso va ligado a qué? A este segundo punto. Aumento de la disponibilidad de potencia en los transformadores y líneas de transmisión. Y aquí les cuento un ejemplo que nos pasó en algún momento con algunos clientes y algunos usuarios de la energía eléctrica, donde llegábamos y tenían un transformador eléctrico saturado, donde decían, uy, mi transformador está al 100% de funcionamiento actualmente. Y resulta que este transformador al 100% estaba caliente, estaba incluso llegaba a estar en el 110 y el 120%. ¿Y qué pasó con estos sistemas? Pues que lo que fuimos a encontrar cuando hicimos un análisis de calidad de energía es que no había compensación de la energía reactiva. Entonces el transformador tenía que soportar la demanda de kilowatts, pero también la generación de kVA. Esto lo mantenía el vaso con la espuma derramada. En este caso, este transformador. Pusimos un banco de condensadores e inmediatamente, esto es lo bueno que tiene también el tema de las soluciones de energía reactiva, que si yo hoy comienzo e instalo en mi sistema eléctrico una solución adecuada y bien calculada de control de la energía reactiva, al otro día, a la hora, al segundo, ya voy a ver las mejoras en el sistema. Entonces, este transformador le instalamos un banco de condensadores y ya su capacidad bajó al 80%. Entonces, la recomendación de mucha gente era, está caliente, hay que cambiarlo, ya está viejo. No, un banco de condensadores solucionó el problema. Reducciones Carlos, de una pérdidas. pregunta, Sí, claro. porque tú nos hablas acá y me parece un punto importantísimo es ese manejo de eficiencia energética y del buen funcionamiento de los equipos. Sí, correcto. Pero se me ocurre, también estamos hablando que esto tiene un impacto directo en el costo de la facturación eléctrica. Ya lo vamos Si a yo ver. Ahí invierto vamos. Sí. en un sistema para corregir el factor de potencia de mi industria, ¿en cuánto tiempo podría yo pensar que puedo tener ese retorno, hablando pues económicamente, ese retorno de inversión? ¿Tienes más o Buenísima, menos un estimado? buenísima pregunta, Liliana. Pues esto se basa en la experiencia, ¿no? Y se basa, lo bonito que tiene la energía reactiva es que son casos muy, esto no se soluciona por algo estándar, sino cada caso es particular. Cuando hacemos una evaluación en una planta industrial o hacemos una evaluación en estos sistemas eléctricos, nosotros partimos de un diagnóstico. ¿Esto cómo se hace? Eso es parecido como cuando te toca ir al médico y te hacen un diagnóstico, hacen un electrocardiograma y te dicen qué tienes. Aquí con los sistemas de energía reactiva y compensación pasa muy parecido. La mejor opción es hacerle un análisis de calidad de energía que viene siendo un diagnóstico a cómo se está consumiendo el sistema eléctrico. Posterior a eso, dimensionamos la solución, pero usualmente dentro de la experiencia, y esto que te lo digo porque lo hacemos, ha sido nuestros 50 años de trabajo en el tema de energía reactiva, lo que hacemos es aproximadamente una persona o una empresa que está facturando una penalización de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos, alrededor de unos 6 a 8 meses está recuperando su inversión. Porque hoy en día en Colombia, ya les voy a mostrar más adelante, ya no solamente se cobra lo que te penalizan en el mes, sino que si al segundo mes no lo corriges, tienes el doble. Y si al tercer mes no lo corriges, tienes el triple. Entonces la recuperación de una inversión de esta se ha vuelto mucho más rápido,
gracias a las penalizaciones y a la forma de facturar desde el 2018 la energía. ¿Por qué? Porque nos metimos en el cuento de que Colombia hacia el 2000, bueno, creíamos que hacia el 2026 íbamos a tener un sistema de calidad de energía muy avanzado por estas prácticas y estas regulaciones que se dieron. Estamos ahorita un poquito en duda porque ha cambiado nuevamente la regulación, pero se buscaba eso. Pero para responderte la pregunta, de 6 a 8 meses con ese nivel de penalizaciones que tenemos actualmente, puede verse recuperada una inversión a esos cuando los números son así. Hay tipos de Carlos, industria, ¿sí? discúlpame, ¿tú me recuerdas cuál es el porcentaje con el cual aparece esta penalización? Ya vamos para allá. Ya Liliana te va a responder esa pregunta en los Dale. slides, porque quiero que la gente piense por qué el número. Todo el mundo, y te voy a dar el dato de una, habla del 0.9, pero muy poca gente conoce por qué el 0.9, ¿sí? Pero ya te voy a responder esa pregunta en los siguientes slides, ¿vale? Listo, Gracias, listo, Liliana. Carlos, gracias. Listo. Entonces, aquí está, Liliana, mira, coincidencialmente tú adelantaste la pregunta, pero aquí está. Entonces, en este tema de la energía reactiva es muy importante, se los digo a todos, conocer cómo está la regulación en Colombia, cómo se maneja, de cómo se trata. Y miren, empecemos por lo más básico. Todos los que estamos hoy interesados en estas capacitaciones y estamos interesados en prepararnos en el sistema eléctrico y en el tema de energía, tenemos que tener claro nuestros reglamentos. No son normas. A veces yo escucho en algunas reuniones donde me dicen, es que nosotros queremos que la propuesta cumpla con la norma RETI. No, la norma es una recomendación. Pero cuando hablamos del RETI y cuando hablamos de los reglamentos, son resoluciones. Y al ser una resolución, es de obligatorio cumplimiento en el territorio colombiano. Es decir, la tenemos que cumplir al pie de la letra. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de una norma y cuando hablamos de una resolución. Entonces, el primero de nosotros es el RETI. Todos tenemos que saber qué es el RETI y es una resolución que puso el gobierno para organizar el sistema eléctrico colombiano. Simplemente es el reglamento eléctrico, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Y es una resolución de la CREC, de la Comisión Reguladora de Energía y Gas en Colombia. Entonces, por allá en el año 97, Liliana, por la pregunta que tú ibas, se reguló y arrancó eso por acá. En la resolución CREC 108 de 1997, se reguló que en Colombia se permite un factor de potencia mínimo, lo que hablábamos ahorita, la relación entre la P y la S, mínimo, tiene que ser mínimo al 0.9. ¿Ok? Tiene que ser siempre mayor a eso, porque si estoy por debajo de eso, me van a penalizar. Entonces, por eso tenemos los medidores y por eso es importante medir el tema de energía reactiva. Esto también se refiere a que de la activa que yo produzca hasta el 50%, de la activa que yo consuma, perdón, hasta el 50% de esa activa puedo generar en reactiva. Esa relación es la misma. Ese 0.9 no significa más que permitir de que yo en mi instalación genere hasta el 50% de la activa sin tener penalización. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ese es el nivel mínimo y es una resolución que se da para Colombia. Entonces, luego aparecieron otras, empezaron a haber cambios y empezaron a haber preocupaciones por el tema de factor de potencia y nos aparece por aquí, ustedes van a ver en orden la 015 del 2018 y ustedes ya empiezan a ver mucho movimiento en los últimos años, 2018, 2019, 2020 y 2023. ¿Qué fue esa CREC 015 del 2018? Pues resulta que por más de que hubo muchas recomendaciones de que este factor de potencia fuera más alto para reducir las pérdidas en Colombia, no se dio. Seguimos en el mismo factor de potencia mínimo de 0.9. O sea, es decir, la eficiencia del sistema eléctrico debe ser del 90% como mínimo. No puedo generar más pérdidas desde ahí. ¿Factor de potencia qué? Inductivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Y eso, si yo estoy por debajo de 0.9, me van a penalizar. Esto viene del 97, para que se den cuenta todos los años que llevamos detrás de este tema. Pero en el 2018 se dijo, vamos a mantenerlo. Si ustedes ven, hago un paréntesis, aquí cuento, por ejemplo, el caso de Ecuador.
el factor de potencia mínimo es de 0.92. En México, este año empezó a regular el factor de potencia mínimo de 0.95, es decir, aumentaron su eficiencia en un 5% de todo el sistema eléctrico. Estados Unidos es de 0.9, pero si estoy por encima de esos valores, me benefician. Si estoy por debajo, me penalizan. Algunos casos para contarle de clientes que tenemos nosotros regados por Latinoamérica. Entonces, volviendo al tema, la CREC 015 del 2018, que es un corte importantísimo en los temas de energía reactiva y eficiencia energética para el país, dice factor de potencia mínimo 0.9. Seguimos con cobros por inductiva, pero ahora también el que me ponga más condensadores de los que necesita el sistema, también le voy a cobrar. Entonces, tenemos cobro por factor de potencia, tenemos cobros por inductiva y tenemos cobros por capacitiva. Es decir, si pongo más, pago también más. Debo hacer los diseños correctamente. Y además, como les contaba, me pusieron algo que se llama el factor de multiplicación M. Es decir, si yo en el primer mes pagaba 100 pesos de energía reactiva penalizada, en el segundo mes voy a pagar 200. Y en el tercer mes voy a pagar 300. Y así sucesivamente hasta el mes 12. Entonces, una penalización que costaba 100 pesos en enero, porque me descuidé, porque no tenía controlado el banco de condensadores o por otros factores dentro del sistema eléctrico, puedo terminar pagando al mes 12 la sumatoria de cada uno de estos meses en penalizaciones. Entonces, por eso yo les decía que la recuperación de un banco de condensadores hoy en día es supremamente rápida. No podemos esperar a que ese factor de multiplicación siga creciendo, porque si no vamos a estar beneficiando a la corrección del factor de potencia, pero afuera, no adentro de nuestra instalación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que así cambió el 2018 y así está hoy en día. Pero se empezaron a dar cambios, porque esto se volvió unos pagos de unas multas considerables en todos los temas. Entonces, luego apareció una resolución donde nos dijo, ¿sabe qué? No vamos a ir hasta el 12, vamos a ir solamente hasta el 6. Si usted al 6 no corría, pues se va a mantener en el multiplicador 6. Entonces, si yo empezaba en enero pagando 100 pesos de energía reactiva, en el mes 6 estaba pagando 600 pesos de energía reactiva, y en el mes 7 600, y en el mes 8 600, y sucesivamente así, manteniendo una multa demasiado elevada. Hay clientes que hoy se mantienen el factor 6 y no corrigen su problema, y pues están prácticamente dejando una salida de dinero, una salida de flujo que no se podría solucionar fácilmente con un banco de condensadores. Pero ese fue el último cambio que se tuvo, y en el año 2023, Tenemos también, sí, dime. que tenemos también aquí una pregunta Sí, y nos dicen que este tema se maneja tanto a nivel industrial como residencial. excelente pregunta, Liliana. Excelente pregunta, y de pronto me faltó hacer la aclaración. Me devuelvo un slide, y acá cuando yo les hablaba de la CREC 108 de 1997, está también regulada por una ley que ustedes de pronto conocen, que es la 142, y que desliga la 143, que es de servicios públicos, la 142, que es de servicios públicos, y la 143, que es totalmente de energía eléctrica. Esta va muy conectada a esta resolución 108 de 1997, que es la del factor de potencia que les contaba, pero solamente para sector comercial y sector industrial. A la parte residencial no se dan penalizaciones ni se dan castigos por la energía reactiva. Sin embargo, con la entrada de las energías alternativas, se está contemplando empezar a considerar a grandes consumidores residenciales en la penalización de energía reactiva. ¿Por qué? Porque de pronto a nivel residencial no somos tan conscientes de estos conceptos, y si estamos generando que la sumatoria de varios puntos de generación de energía reactiva hagan una masa de energía reactiva importante que impacta el sistema eléctrico. Entonces, esto solamente en este momento aplica para comercial e industrial. ¿Listo? Entonces, para que responder la pregunta que nos hacían. Entonces, esto parte desde allá desde el 97. De nada, Liliana.
Parte desde allá, desde el 97, viene la regulación, se habla del factor de potencia, llegó la 2018, no cambiamos factor de potencia, cobramos por inductiva, cobramos por capacitiva, multiplicamos la sanción y ya hacia el 2024, en la resolución 101 del 035 del 2024, ya mucha parte del sector industrial se queja de las penalizaciones, no por los conceptos de energía inductiva, sino por el lado de la energía capacitiva, porque la gente, aquí teníamos una práctica y los que están en el sector eléctrico se van a acordar. Yo recuerdo que comenzando en los temas de ingeniería, cuando teníamos un problema de energía reactiva, era muy fácil solucionar los problemas. Uno se iba al medidor de la calle de la empresa, veía que el factor de potencia estaba en 0.85, le estaban penalizando, facturando penalizaciones a la empresa, y uno hablaba con ese momento con alguna empresa de electricidad y le decía, necesito que me recomiende un banco, y se ponía un banco con un breaker, una solución básica, se conectaba, le decía a uno al técnico, préndalo, y uno y verificaba en el medidor, factor de potencia 0.94, solucionaba el tema. Pero ¿a qué llevó esa práctica? Que, por ejemplo, cuando yo apagaba toda mi instalación, ese condensador se quedaba energizado todo el día. Entonces, se transportaba mucha energía, se subía la tensión del vecino, de la región en la que estoy esperando, y empezaba a generar daños en los distintos puntos de la energía eléctrica. Por eso se reguló. Pero resulta que a las empresas les afectó esto al bolsillo, porque no solamente me penalizaban si tenía el factor de potencia por debajo del 0.9, sino también si me pasaba hacia el otro lado. Porque mucha gente empezó a solucionar esto con bancos de condensadores gigantes, generaban muchos problemas a la red, pero al tener conectados estos bancos, empezaron a generar también facturas muy altas de energía por penalización. Entonces se estableció que el factor de potencia mínimo era de 0.9 en los niveles 1 y 2, permitiendo que la energía capacitiva pueda llegar hasta el 50% en el mes. Entonces, si yo no genero más del 50% de excesos de energía capacitiva en la factura, pues no me van a penalizar. No como antes, que cualquier generación, por poquita que fuera, me la penalizaban. Cualquier exceso. Ahorita no, ya nos permiten hasta el 50% de sobretasa. Y en los niveles 3 y 4 se fija un factor de potencia de 0.95, lo que permite que la energía reactiva capacitiva sea hasta el 33%. Esto hablando ya de los niveles más altos. Pero de los niveles donde se utilizan niveles de tensión mucho más arriba. Entonces, lo normal en Colombia, que es el 1 y el 2, se bajaron los cobros, pero siguió el factor de potencia y se mantuvo el M y se mantuvo la penalización multiplicativa si yo no corrijo el factor de potencia. Entonces, aquí termina esta etapa donde hablamos de la regulación y por qué la importancia del factor de potencia 0.9. ¿Viene de dónde? De una regulación, viene de una resolución. En Colombia es 0.9, aquí en los vecinos tenemos, en Venezuela, por ejemplo, no se cobra factor de potencia, en Ecuador es 0.92, en Chile es 0.94, en México, como les decía, subió a 0.95. ¿Por qué? Porque ahora se habla mucho de eficiencia y energía. Y es que este tema de energía reactiva le pega durísimo a la eficiencia del país, a la energía reactiva, por lo que hay unas resoluciones que han montado en los años anteriores en que van en contra de esta eficiencia y que no entendemos por qué se han montado ese tipo de regulaciones compitiendo con energías alternativas que hacen que se impacte la eficiencia del sistema eléctrico y hoy estemos sufriendo porque hay partes del país donde se están generando pérdidas importantes. Entonces, eso es algo que hay que ver y que están por cambiar también en resoluciones, pero con todo esto de la demora de la CREC y todo lo que ha pasado, pues se vuelve complejo el control de este factor de potencia y de regularlo como tal. Pero esto en resumen es la parte técnica y la parte que vemos regulativa. Ahora vamos a entrar a un punto clave, un punto importante, y es las formas adecuadas que hay para solucionar este tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces,
Liliana, ¿tenemos alguna pregunta de esta parte técnica y regulativa? Esto es como la base en lo que refiere el tema de eficiencia energética y energía reactiva. No, Carlos, ya hemos evacuado las Listo. preguntas. Perfecto, muchas gracias. Sí, está súper bien que vayamos ya de una vez saliendo de algunas preguntas. Igual al final vamos a tener una etapa de preguntas adicionales, por si las tienen, pero vamos a entrar ahora sí a lo que nos pesa, a lo que podemos, incluso con qué producto, entrar a mirar qué posibilidades tenemos para ir solucionando este tipo de inconvenientes. Entonces arranca, lo primero son importante esto, cuando vayamos a utilizar productos de energía reactiva, tenemos que pensar que no son soluciones estándar. A veces yo me he encontrado desafortunadamente con algunas asesorías que hacen a ciertas compañías donde nosotros llegamos no de primeros, sino de segundos, y les han dado cosas estándar, cosas, póngale esto, que eso se le va a solucionar, y termina siendo un problema mucho más grave. Entonces, importante mandar este mensaje es que estas soluciones en energía reactiva, en su mayoría y cuando hayan las posibilidades, solucionarlas de forma particular, de forma personalizada. ¿Listo? Entonces, uno de los, digamos, bases, vamos a ir hablando de las soluciones más importantes que tiene este problema, y es solucionar con condensadores trifásicos. Los condensadores trifásicos, como les decía, era una práctica que hacíamos nosotros en ingeniería hace unos 15 años, unos 12 años. Era instalar un tablero, un pequeño tablero, con un breaker y un condensador trifásico, que es el de la foto. Este condensador trifásico tiene una capacidad en cabear, que si nos vamos al triángulo que recordábamos, era un triángulo, era la línea roja, y lo que hace, los españoles usualmente lo llaman baterías. ¿Por qué lo llaman baterías? Porque termina siendo un elemento que almacena toda esa espuma que se genera en el sistema eléctrico. Entonces, por eso es que ustedes ven que la unidad de medida de un condensador, usualmente de los pequeños es microfaradios, pero no tiene nada que ver con el tema de potencia, que es los kVA. Sí tienen una relación, sí se componen de microfaradios, pero el concepto es distinto cuando hablamos en potencia. Estos equipos son en kVA y es la primera solución y la más económica que tenemos cuando tenemos un problema de energía reactiva. Simple, un tablerito cumpliendo las medidas y las capacidades, un breaker de protección, un condensador trifásico y lo pongo directamente a la línea. ¿Qué pasó? En Colombia se acabó bastante esta práctica por las penalizaciones de energía capacitiva que se encontraban y que les comenté anteriormente. Pero si ustedes se van no tan lejos, aquí a Panamá, México, todavía se ve mucho la práctica, o es normal verla, pues, una práctica de ingeniería, donde instalan bancos gigantes de tensión, de capacidades grandes, 300, 400 kVA, fijos en plantas de producción y la manipulan manualmente su funcionamiento. Ya, es decir, arranca la planta, prenden el banco de condensadores, cierran la planta, apagan el banco de condensadores. Entonces, es una práctica fija y es la más económica. Protecciones y condensadores trifásicos. Entonces, vamos con la primera. Ahora vamos a la segunda parte importante, parte que venimos a hablar de un banco de condensadores automático. ¿Por qué se volvió el banco de condensadores automático? El banco de condensadores automático se volvió importante por lo que les dije. El factor de potencia tiene que ser un diseño muy adecuado, muy bien especificado, muy buen diseño, muy buen tema de ingeniería. Entonces, ¿para qué? Para no ir a generar problemas más adelante. Entonces, ¿qué tiene un banco de condensadores automático como solución? Tenemos, viéndolo aquí como ustedes lo están viendo en la foto, principalmente un breaker de protección principal. Obviamente, al ser un banco de condensadores automático, pues me permite también tener mayor potencia de compensación. Pero aquí lo interesante es que tengo un breaker principal y tengo unas etapas. Ustedes las están viendo ahí en la foto claramente, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etapas de control de la energía reactiva. ¿Qué es lo que permite este sistema? Protejo principalmente, protejo cada una de las líneas
tengo un contactor, ya les voy a explicar para qué, y finalmente un condensador trifásico. Liliana, ¿tenías alguna pregunta? No, continúa, por Ok, favor. ok. Entonces, pero ¿por qué el nombre de condensador? Si ahí vemos que son líneas de protección, ¿por qué el banco de condensadores automático? Porque usa un cerebro, que es el que estamos viendo acá, un controlador del factor de potencia. Al tener un controlador del factor de potencia, ¿qué es lo que él vigila? Pues como su nombre lo dice, va a estar vigilando constantemente ese factor de potencia, el que hablábamos antes, de que no se baje de 0,9. Si tengo un descenso del seteo que yo le dé, él va a empezar a activar cada una de estas etapas, las va a ir activando para que funcionen y hagan la compensación de energía reactiva. Entonces, por eso se considera un banco de condensadores automático importante, porque es la forma de solucionar automáticamente este problema y que no estemos pendientes de apagar o prender este sistema eléctrico y además no nos estemos arriesgando a generar excesos o faltantes de energía reactiva en la red. ¿Listo? Entonces, esta es la etapa, la segunda solución, tanto técnicamente como en temas de automatización y de costo también, porque pues, no es lo mismo un banco de condensadores fijo a un banco de condensadores automático, por la cantidad de componentes y por las prestaciones que da al sistema eléctrico. Hay una tercera opción y ustedes la están viendo aquí más abajito. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esto para los que no conocen un banco de condensadores? Tenemos el breaker principal, tenemos el cerebro, tenemos los breakers por etapas, tenemos los contactores, que son estos que estamos acá. Tenemos importantísimo cuando estén haciendo una solución eléctrica, ojalá que tenga ventilación, este punto que tenemos acá, y los condensadores, obviamente, ¿no? que están acá. Esas son las etapas. Pero resulta, que yo les hablé ahorita, comenzando la presentación, de algo muy importante que se está generando y es la distorsión armónica total o conocida también los THD, sobre todo en corriente. Estos THD hacen que no solamente tengamos un impacto en el funcionamiento de los equipos, sino también su naturaleza electrónica daña a los equipos electrónicos. Entonces, hemos visto en algunos casos donde conectamos un banco de condensadores, donde de pronto nos piden una necesidad, pero no se hizo un buen estudio previo. ¿Y qué pasa? Cuando encienden este banco de condensadores, la onda de tensión y la onda de corriente, que normalmente debe ser así, una ondita muy tranquila, empieza a ver que tiene este tipo de comportamientos. Al tener ese tipo de comportamientos empieza a dañar los equipos electrónicos y adivinen qué, los condensadores son prácticamente equipos que amplían esas distorsiones eléctricas en una planta. Entonces, muchas veces tenemos un problema de energía reactiva, instalamos un banco de condensadores sin hacer las adecuadas verificaciones y empezamos a generar problemas técnicos y eléctricos todavía más graves en la instalación, a veces por desconocimiento y preparación. Entonces, la solución viene siendo la fija, luego está automática y la tercera en costo sería un banco automático más este componente que ustedes ven acá, que son reactancias. Estas reactancias, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no son elementos que eliminen la distorsión armónica. Simplemente permiten que se vuelva una barrera entre el banco de condensadores y la instalación y no se produzcan más distorsión armónica, pero tampoco la distorsión armónica dañe los condensadores. Entonces se vuelve como una barrera que no permite la ampliación, pero tampoco permite el daño de los condensadores. Entonces esa viene siendo la tercera solución. Banco de condensadores fijo, banco de condensadores automático y banco de condensadores automático con reactancias. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, esto se diseña a una sola frecuencia, se elimina la distorsión armónica mayor que tenga una instalación y finalmente tenemos la solución. Importante también que los componentes que tengamos para el control del factor de potencia permitan hoy en día con esto del Internet de las Cosas 4.0 y el Internet de las Cosas industriales, que tenga comunicación, que podamos ver los resultados
de los sistemas a la distancia, que no tengamos que ir a ver al banco de condensadores qué está pasando. Entonces, algunos de estos equipos tienen estas prestaciones en donde tenemos la posibilidad de conectarnos por Ethernet, por Wi-Fi, incluso por GPRS, o por lo menos que podamos descargar la información vía USB y la podamos visualizar en un sistema. Estos equipos también tienen prestaciones de terminar siendo un analizador de red. Entonces, desde un banco de condensadores puedo hacer automático, puedo hacer mis análisis de red. Entonces, es importante diferenciar muy bien los equipos que definimos cuando vamos a tener una solución, porque las prestaciones a corto y a largo plazo son interesantes cuando hacemos este tipo de soluciones. ¿Listo? Bueno, entonces Antes aquí, de que continuemos, sí, sí, Carlos, claro, tenemos un par de preguntas tranquila, de nuestra audiencia. sí. Pregunta número 1. ¿Qué control existe para la distorsión? Ah, ahí estábamos, precisamente era la que estábamos respondiendo. Se utilizan las reactancias y era la que íbamos a entrar, esta parte. ¿Mm? Entonces, ustedes lo están viendo aquí, Liliana, y para las personas que preguntaron, tenemos un banco de condensadores automático, pero ustedes lo están viendo con esta etapa que vemos acá. Esas etapas son las reactancias. Entonces, esto es lo que también en algunos años atrás llamábamos un filtro de armónicos pasivo. Es decir, no es la solución más avanzada, pero sí nos permite controlar que no haya ni un daño en los condensadores, como les dije, ni tampoco aumentemos la distorsión armónica que actualmente tiene nuestra instalación. Entonces, yo les contaba el caso México, que allá encontramos nosotros que tenemos muchos clientes que consumen nuestros condensadores y los ponen con reactancias todo el tiempo en línea, en serie. Claro, ellos lo conectan eso, pero no generan un impacto de distorsión armónica dentro de la instalación, porque están muy acostumbrados a utilizar este tipo de soluciones, que como les decía, es la tercera solución, tanto en costo como en capacidades de solucionar un problema. Entonces, son estas. Esta es la solución básica, las reactancias. Ya vamos a ver dos más adelante donde ya se utiliza electrónica de potencia y nos permite solucionar los problemas eléctricos de una forma, como les digo, electrónica. Esto hasta el momento estamos viendo soluciones eléctricas que se ven habitualmente, pero que de pronto, desde la experiencia de lo que hemos visto, no estamos muy habituados a ver bancos de condensadores automáticos con reactancias. Pero esta es la solución, la solución que tenemos integral para ese tipo de productos. Y como les digo, para ese tipo de problemas, perdón. Y como les digo, es una solución que integra tanto la energía reactiva, la automatización del sistema y una barrera para no generar problemas de electrónica. En cuanto a las reactancias, también tenemos otro par de preguntas. Sí, tranquilo. Nos preguntan si eh, esas reactancias, va pasando un avión, las Vamos acá en reactancias nuestra planta. mayor, debe ser acá, reactiva inductiva. ¿Será? Otra vez, Liliana, tranquila. La pregunta dice, ¿la reactancia genera mayor reactiva inductiva? ¿Será? Ah, ya No entiendo. entiendo, ya entiendo. Ya creo que entender un poco la pregunta y creo que se refiere a que si la reactancia como tal nos va a generar algún impacto dentro del sistema inductivo, no. No, en este caso no, porque nosotros al hacer el diseño siempre tiene que ver un encuadre con el banco de condensadores. Es decir, se analiza no solamente la reactancia como tal, sino se analiza el conjunto entre la reactancia y el banco de condensadores al cual está conectado. Entonces, esto hace que la compensación sea y desde la parte técnica independiente, porque uno va a seguir haciendo la compensación, va a seguir solucionando el problema. Entonces, por ejemplo, tuvimos unas camaroneras en Ecuador, donde ellos inicialmente hicieron todas sus soluciones con solo bancos de condensadores. Una marca muy reconocida que ustedes deben conocer, alemana, hicieron todas sus soluciones y resulta que al poco tiempo empezaron a tener muchísimos problemas de distorsión armónica. Nosotros llegamos con las reactancias nuestras, hicimos la solución y finalmente no quitamos el problema de que tenían de distorsión armónica, simplemente no dejamos que se ampliara, pero va diseñado de acuerdo a cada condensador que tengamos. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, pero no cambia el componente como tal
eléctrico de factor de potencia, porque es lo que hace es hacer un juego con la reactancia y condensador y hace que el sistema tenga una solución que sea limpia para la instalación eléctrica. Bueno, teníamos también acá una Sí, pregunta, pero creo, pues yo pensaría que la contestaste con lo que tranquila, nos quieres estás hacerlo sin problema. explicando. Sin embargo, la voy a leer y Sí. nos dicen cómo se calcula esa reactancia. Ah, ok, sí. Normalmente, sí, como les decía, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros hemos visto soluciones malas hechas de reactancias donde se incendian, porque las reactancias pueden alcanzar, cuando están no bien configuradas con el condensador, pueden llegar a una temperatura de 180 a 190 grados y finalmente sus componentes terminan derritiéndose y terminan incendiándose. Ojalá sea una buena reactancia que tenga componentes autoextinguibles, que no tengan un problema de incendio. Pero sí hemos visto bancos como el que ustedes ven en la foto, que terminan totalmente quemados, porque los componentes se incendian. Entonces, es importante definir muy bien la reactancia a su condensador, a su correcto condensador, y no solamente con el condensador en su potencia, porque a veces dicen una reactancia de 10 kVA con un condensador de 10 kVA. No, hay que tener mucho cuidado porque aquí los temas de corriente eh, el concepto es de frecuencia, y la ubicación de la frecuencia correcta entre el condensador y la reactancia es la que hace que tenga un buen funcionamiento. Entonces, no es solamente la capacidad, sino también qué tipo de condensador, las características de construcción del condensador para que la reactancia también tenga una buena operación. Eh, Conociendo un gran fabricante de estas soluciones, vuelvo al caso de México, porque ellos son de los que más consumen estos aparatos. Él decía, cada oveja con su pareja. Se refería a la reactancia con cada condensador. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se diseñen este tipo de reactancias, y que ojalá, no hay problema que fabricante utilicen, pero que ojalá tenga muy buena coordinación entre las frecuencias de los dos equipos. Carlos, y cuando hablamos en temas, porque tú nos hablaste de regulación en cuanto al factor de potencia, Sí, eh, o sí, regulación, como nos lo aclarabas. sí. En cuanto a esta distorsión armónica, Distorsión. también existe em, algún nivel permitido, Muy buena también pregunta. está Muy buena pregunta, regulado de Liliana. alguna manera. Exacto. Pues actualmente, como regulación y como de obligatorio cumplimiento, que les decía que una cosa es regulación y otra cosa es norma. En regulación actualmente no tenemos nada. Tenemos una parte de desarrollo que se está investigando y que empieza a decir que en los reglamentos nos van a regular este tema. Sin embargo, sí les puedo recomendar dos normas que son muy bien conocidas, que son de Norteamérica, la IEEE 519, que tiene una aterrizada a Colombia en la norma técnica colombiana 5000. Entonces, ustedes pueden buscar conceptos más profundos en la IEEE 519, pero obviamente esto está muy hacia la tecnología de ellos, muy hacia la tecnología de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, pero ustedes pueden conseguir muy buenos conceptos y puntos que se habla en la NTC 5000. ¿Qué recomiendan? La NTC básicamente recomienda, como para no extendernos en esta parte, y es que la distorsión armónica en voltaje no supere el 5%, y la distorsión armónica en corriente no supere el 20%. Eso es lo que nos recomienda estas dos, Liliana, estas dos normas, que son muy parecidas. Obviamente la IEEE es mucho más extensa, pueden encontrar temas mucho más delicados del tema de la distorsión armónica y qué complicaciones podemos encontrar, pero la NT 5000 es una buena guía para entender un poco de cómo se debe controlar el tema de energía. Mientras que ya el RETIE asume esta parte de distorsión armónica finalmente, y ya nos la vuelven reglamento. Bueno, y nos pregunta Jesús, ¿cómo identificar si mi banco de condensadores necesita una reactancia o este control de armónicos? Perfecto, perfecto. Aquí
como les decía, hay varias formas de tener soluciones de encontrar o diagnosticar los problemas en energía reactiva. Hay uno que es la factura de energía, pero esta factura de energía nos va a permitir dimensionar bancos de condensadores, pero el tema de reactancias y distorsión armónica no. Luego hay una segunda que puede ser la matriz de energía, pasa lo mismo que la primera, un poquito más detallada la información que nos puede entregar la empresa de energía a nosotros desde la matriz de energía, pero no tenemos información. La mejor forma y la óptima para solucionar problemas de energía reactiva es hacer mediciones de calidad de energía con un equipo que permita ver las variables eléctricas en tiempo real. Como les decía, puede ser un tema de que parta desde el banco de condensadores con unos accesorios de comunicación o también un analizador de red conectado por cierto tiempo. Ojalá, si ustedes pueden, que por lo menos sean 8 días conectado un analizador de red para evaluar bien las curvas y evaluar bien las variables eléctricas y poder presentar una solución adecuada de reactancias con condensadores, o en este caso, un filtro LC. ¿Correcto? Entonces, la solución clara es, ojalá, en su forma óptima, una medición de calidad de energía. Eso sería para diseñar una buena solución en bancos de condensadores con reactancias. Gracias, Carlos. Continúa, Listo. por favor. Bueno, gracias. Entonces, hasta aquí, soluciones eléctricas. Luego llegamos a una parte bien interesante, que es ya la integración de las soluciones con electrónica de potencia. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Esto se llama un compensador dinámico. En nuestras referencias, pues se llama Germán gracias a uno de nuestros socios principales de la empresa que ya no está con nosotros, falleció en pandemia. Este compensador, Germán, lo que hace es hacer una solución muy parecida a la de las reactancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque él soluciona electrónicamente el factor de potencia, pero a su vez no permite que se generen ningún tipo de distorsión. Entonces, él ya no lo hace con condensadores, él lo hace inyectando corriente. Hace la compensación, acomoda la onda, de acuerdo, pero no me la distorsiona. Entonces, esta solución entraría a ser la cuarta solución que tenemos nosotros. Volviendo a repetir, recapitulamos, fijos, bancos automáticos con reactancias, y la cuarta sería, tanto en nivel como en costo, la solución del compensador dinámico. Este compensador dinámico, como les digo, soluciona el factor de potencia, pero además no me genera problemas de distorsión electrónica. No me los corrige. Ojo con eso. Que no les vendan la idea de que un compensador dinámico me corrige los problemas de distorsión armónica. No, señor. El compensador dinámico simplemente no me los aumenta. Me soluciona el factor de potencia, pero no me los aumenta. Y es un componente electrónico, ustedes lo ven, del tamaño de una antigua CPU. Van encasillados en los tableros. Tiene su HMI para poderlo controlar y visualizar. Y me hace corrección del factor de potencia y corrección de energía reactiva. ¿Listo? Y esta sería la cuarta solución que podemos encontrar normalmente en el mercado eléctrico. Un compensador dinámico, como lo ven, aquí se los acerco para los que no pueden ver, simplemente es un equipo electrónico, se conecta directamente a la red, se enciende y empezamos a tener inmediatamente las soluciones. También lo pueden ustedes ahí averiguar con qué producto para que tengan este tipo de soluciones dentro de sus portafolios de soluciones en energía reactiva. Y ya el último o la última solución que tenemos, que podemos encontrar usualmente para solucionar los problemas de energía reactiva y de eficiencia energética, y de calidad de energía, ¿no? También porque todo esto va muy relacionado, es el filtro activo. Filtro activo es un equipo electrónico de potencia que se conecta a la red. Su capacidad se mide en corriente porque también hace su solución inyectando corriente, pero además de tener una solución en energía reactiva y corregir el factor de potencia, también me hace corrección de la distorsión armónica. Este sí hace todo el paquete, es el Ferrari de las soluciones en calidad de energía y eficiencia energética. Si ustedes tienen una aplicación donde necesiten una calidad de energía muy limpia, muy transparente, muy buena, instalen un filtro activo. Este les va a limpiar la red y se la va a entregar a su máquina, a su operario,
a su sistema eléctrico totalmente limpia de problemas eléctricos externos. Entonces, el filtro, por eso es su nombre de filtro activo, porque lo que hace es entregar una onda totalmente limpia donde los equipos la reciben pues agradablemente y hacen que su funcionamiento sea el correcto en todo este tipo de instalaciones. Y esta es la última solución en avance que se tiene para las soluciones de energía reactiva y eficiencia energética, siendo la quinta, tanto en capacidades técnicas y de ingeniería como normalmente en costo. Estos filtros pues son considerablemente costosos, pero arrojan la solución que uno está esperando en temas de eficiencia energética. Y por último, ya entrando nosotros ya en las aplicaciones más avanzadas que tenemos, que se pueden encontrar en temas de energía reactiva, es los condensadores de media tensión. No es una aplicación muy habitual, pero sí se instalan en todas las partes donde tengamos más de 1 kilovolt, se pueden diseñar estas soluciones, pero son soluciones fijas. Es decir, no, normalmente hay algunas aplicaciones automáticas, pero son demasiado elevadas en costo. Entonces, estas las utilizan siempre, ustedes lo van a ver cuando van a una subestación de estas subestaciones grandes, van a ver estos bancos de condensadores puestos cercanos al transformador. Normalmente se utilizan para que para que el transformador, dentro de su naturaleza de funcionamiento, ande de acuerdo a estas aplicaciones. Entonces, es una de las aplicaciones que se tienen, pero ya no, las que vimos anteriormente eran de baja tensión y esta es una de las que se utiliza para corregir el factor de potencia y la energía reactiva en media tensión. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta como la solución ya de las 5 que presentamos antes de en baja tensión, esta es la sexta solución o primera que se tiene en media tensión, donde se puede integrar también a soluciones ya de alta potencia o de alta tensión. Bueno, yo creo que esta partecita lo vamos a dejar, por temas de tiempo, vamos a dejarla para una nueva presentación, Liliana, donde nos extendamos, porque aquí nos vamos a extender un poquito. Entonces, y vamos a saltar a mirar la aplicación porque es importante ver las variables eléctricas que tenemos que controlar cuando estemos viendo, pero pues aquí nos podríamos extender un poco. Lo dejamos para una nueva sesión. Seguramente aquí vamos a profundizar bastante en las variables eléctricas, en qué ver, qué no ver cuando estamos haciendo un análisis de calidad de energía, partiendo del sistema de comunicación que manejamos desde la aplicación. Lo último, recomendarles que si quieren información más adicional, pues obviamente con qué producto, entrando también nosotros en los que tienen Android, en unos 30 días ya tendremos para iPhone la aplicación de Disproel, ahí van a encontrar la información, van a encontrar fichas técnicas, de pronto documentos, de pronto videos para profundizar en algunos temas y que tengan ahí ya la parte. Y eso sería, Liliana, hoy para esta primera charla de energía reactiva y eficiencia energética, algunos de los conceptos que estamos manejando y si consideramos algunas preguntas adicionales, pues aquí estamos para hacerlas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ok, Hemos ido evacuando las preguntas a medida que sí, van correcto. surgiendo a través de la presentación. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado y recordarles que pues todos vamos a recibir la certificación por parte de Academia Empresarial queproducto.com. Entonces, por favor, dejar sus datos personales en el chat, nombre completo, número de cédula y correo electrónico para poder contactarles y hacerles entrega de su certificado. Em, Quiero también invitarte nuevamente, Carlos, a que nos acompañes en una próxima academia, porque se nos ha quedado tela por cortar, tú mismo lo has dicho. Sí, correcto. Entonces, estás invitadísimo, Disproel está invitadísimo a acompañarnos para trabajar en temas más profundos, más específicos. Hoy hemos trabajado como parte teórica y generalidades. Eh, Tal vez en una próxima oportunidad podemos también resolver dudas mucho más específicas.
Entonces, allí por allí nos decían, no me quedó tan claro el tema de cómo poder calcular las reactancias, cómo elegirlas. Ok, Mm, no, esos son los Eso cálculos depende que, mucho del tema, pues, de la particularidad de cada caso, ¿no? sí, Entonces, correcto. No, y son detalles que seguramente se extienden y son demasiado técnicos. Entonces, mira, ahí nos están dando de una vez la oportunidad, agradecer de todas maneras a todos los participantes, pero nos están dando ya temas en los que debemos empezar. Seguramente tenemos que preparar una presentación solamente para hablar del más tema de específico. soluciones con reactancias. Ujú. Claro que sí. Entonces, invitamos a todos a que nos sigan acompañando porque vamos a seguir profundizando y Carlos, invitadísimo para que nos acompañes. No, a No ustedes veo muchas aquí gracias más nuevamente. preguntas. A ustedes muchas gracias, Liliana, y a todo el equipo de qué producto. Bueno, nos preguntan por energías alternativas. ¿Qué pasa con esas energías alternativas y cómo entran en este tema? Bueno, es un tema bien interesante. Eh, Nosotros, por los temas de regulación, estuvimos los últimos 2 años bastante activos porque pues este boom de la energía solar ha crecido bastante. En los años anteriores estuvimos solucionando bastantes problemas porque, como les decía al comienzo, cuando yo tengo una energía activa, mi regulación en Colombia me da hasta el 50% de generación de reactiva. Pero si yo, por mis capacidades, empiezo a instalar energía solar, mi energía reactiva va a bajar, porque yo ahora tengo otra fuente y no consumo de la red. Pero mi energía reactiva no baja, sigue siendo la misma. Tengo una fuente nueva, pero mi energía reactiva. Entonces, ¿qué pasaba? Como la regulación permite que sea hasta el 50%, ya no va a ser el 50%, ya alcanza a ser el 100%. Entonces, había considerable penalización con esto. Una de las decisiones que me parece a mí poco acertada es que una de las regulaciones dijo, si alguien instala un panel solar, no paga reactiva. Es contradictorio decir, instalen energías alternativas, pero apoyen la ineficiencia del sistema. Sí. Ya nos han anunciado que probablemente la CREC, lo que pasa es que han tenido tantos problemas, ustedes lo saben, Ujú. no es oculto que la CREC y este grupo de especialistas han tenido tantos inconvenientes para ponerse de acuerdo. Entonces, seguramente va a haber un cambio porque creo que ahí se les fue un poquito las luces diciendo, usted instale un panel, pero no importa cómo la consuma. Yo creo que hay que buscar un punto medio entre eso. Yo sé que lo hacían por promocionar las energías alternativas y es claramente, pero no se puede jugar con energías alternativas basándose en la eficiencia energética del ahorro de energía. O sea, como que no sea eficiente y ponga paneles. Entonces, como que no es el mensaje que se va a enviar, pero pues es un tema de regulación y que seguramente va a cambiar. Esto fue el año pasado, más o menos en abril. Promociona las energías alternativas, pero también impacta bastante la curva de eficiencia energética del país. Entonces, es algo que hay que ver. Y lo otro, que se ha visto mucho, los problemas de las granjas solares. Las granjas solares han tenido, de pronto, no sé si por descuido, pero no han tenido el manejo adecuado de la compensación de energía reactiva para estas granjas de gran producción solar. Y han hecho que las tensiones se caigan, han hecho que hayan problemas en el vecino, han hecho que las redes tengan impactos fuertes porque no evalúan correctamente el tema de energía reactiva previo a la puesta en marcha de un proyecto de estos. Y he tenido información de que han tenido que sacar proyectos porque han tenido problemas considerables de energía reactiva en media tensión. Entonces, es un tema también que hay que ver, pero va conectado con esto y pues tienen que ir de la mano, la eficiencia energética y las energías alternativas. No puede ser algo que vaya en contra como de pronto la regulación nos hace verlo en este momento. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Quiero No, Liliana, invitarles a todos a que visiten nuestro canal de YouTube. Allí va a quedar esta capacitación en el canal queproducto.com en YouTube. Entonces, no solamente esta, sino todas nuestras capacitaciones anteriores también las pueden ver allí y muy seguramente todas nuestras capacitaciones futuras. Por favor, compartir, difundir, porque todo lo que logremos aprender acá va a redundar en calidad para todo el sector y para nuestra labor diaria. Entonces, Carlos, repito, estás muy invitado
para que nos acompañes nuevamente y podamos seguir profundizando en todos estos temas. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Em, Pueden enviar a través de correo también preguntas adicionales que estaremos integrando en capacitaciones futuras. Entonces, bien, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.